vamos a abrir un pequeño espacio a preguntas y comentarios, breve, y luego vamos a una pausa café. Muy buenas tardes. Yo tengo una de esas metáforas que me gustó de la presentación inicial del estudio. Mi nombre es Carlos Olascuaga, vengo de la empresa Surtigat de acá de Colombia. Vengo de una ciudad pequeña, intermedia, que se llama Montería. Y voy a hacer la metáfora con una de las recetas. En Montería hay un plato tradicional que es el mote de queso. Entonces, uno tiene las recetas del mote de queso y no alcanza a comprender cómo en Cereté y Sahagún, que son municipios cercanos a Montería, tenemos los mismos ingredientes, pero el sabor es distinto. Entonces ahí viene algo que uno llama sazón, y tiene una cantidad de misticismos y cosas mágicas que a veces uno no comprende, y pasa mucho con este tipo de estudios y este tipo de reflexiones. Creamos muchas recetas genéricas, pero no tenemos en cuenta la sazón que le aportan realmente a las organizaciones a las cuales van dirigidos. Ahora sí, la pregunta es si el estudio contempló alguna fase de validación de los resultados con los encuestadores, los entrevistados o los actores, y cuáles fueron las principales conclusiones que resultaron de estos escenarios. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aymara Hernández y soy de Cuba. Entonces, bueno, alguien incluso mencionó en la mesa que Cuba ha estado trabajando fuerte en tratar de generar un sello para el sector cooperativo y también para pequeñas empresas del sector agropecuario. Y por eso que tenía dos preguntas para el panel. Uno, si en el caso de las cooperativas, o sea, sabemos que las cooperativas tienen principios a su interior que son diferentes a las empresas que no tienen el modelo cooperativo. ¿Consideran ustedes que esos principios internos de las cooperativas pudieran marcar una diferencia a la hora de evaluar las oportunidades que habrían para las pymes que son cooperativas o las que no son cooperativas? O sea, ¿eso marcaría alguna diferencia para trabajar el tema y poder incorporarlos a este tipo de sellos por la igualdad? Y una segunda pregunta es, en el caso del sello MIPES, que me parece muy interesante la propuesta, o sea, ahí siempre hay un riesgo, que nosotros en Cuba lo hemos tratado de manejar mucho, que es el tema de la motivación y la factibilidad que tendría este tipo de modelos para pequeñas empresas. O sea, ¿cómo ha abordado ese tema de mantener la motivación y que los actores que lo van a implementar realmente consideren que quieren hacerlo y que deben hacerlo? Bueno, yo comparto absolutamente el criterio de que la sazón, que en definitiva es la energía puesta en que las cosas sucedan, y que significa también que frente a procesos aparentemente objetivos, tenemos que centrarnos mucho en los sujetos, en quién hace las cosas, porque dependiendo de quién haga las cosas y con qué equipaje, las cosas se dan de una manera o de otra. Y a veces yo pienso que con el tema de la igualdad de género, que es la historia más apasionante, o sea, es realmente el proyecto más apasionante porque está profundamente relacionado con la vida y la sostenibilidad de la vida. Se nos han ido a veces parte de la sazón en lenguajes que en vez de acercar alejan, porque de verdad yo creo que tenemos que empoderar también la idea de la sazón, la idea del sujeto, la idea de que esto es algo importante y es vibrante. Lo otro que comentabas sobre si este estudio se validó, yo puedo decirte que más que validarse, que sí se hizo con los miembros de la comunidad de sellos de igualdad, en realidad se construyó participativamente. Porque cuando vimos que lo que no podíamos era hacer un estudio diciendo aquí hay estas buenas prácticas, qué estupendas son, se aprendió esto, aunque hemos aprendido de las buenas prácticas que había, pero como eran muy poquitas, no se podían generalizar. Entonces, realmente nos embarcamos en un proceso de construcción, de conocimiento colectivo, que somos conscientes que es más un punto de partida que un punto de llegada, porque hay tantas cosas que luego cada cosa es como una matriosca que tienes que entrar y profundizar en ella, y más bien optamos, en vez de quedarnos en una de esas cosas y llegar muy al fondo,
aunque bueno, el estudio tiene no sé cuántas páginas, Neus, y bueno, pues sí entra en algunas más que en otras, pero sobre todo nos parecía que era interesante desplegar ese conjunto de agendas, justificarlas y argumentarlas, siendo conscientes de que luego hay que hacer mucho más trabajo, más estudios y seguir generando conocimiento. O sea, que esto realmente, insisto en que es más un punto de partida que un punto de llegada. Gracias. Con respecto a la pregunta de la compañera de Cuba, el tema de diferenciar el enfoque para cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, lo estamos analizando. Primero le voy a comenzar a contar algo en general. Estamos haciendo un trabajo precisamente a raíz del convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos haciendo digamos, un proyecto piloto aquí en Colombia con el mismo sello de Equipares, pero con la cooperativa Comeva. Comeva es el tercer grupo empresarial de Colombia, tanto en capital como en generación de empleo. Son más de 13.000 empleos directos y alrededor de 24.000 empleos indirectos que generan, y son 18 empresas de propiedad cooperativa. Es una cooperativa grande que difícilmente la metodología como tal va a poder luego utilizarse en cooperativas pequeñas, y sobre todo si son agropecuarias, etcétera. Así que en realidad este es un inicio que nos va a permitir ver sobre todo la parte de asociatividad y gobernanza, que son las dos partes claves que hay que añadirle a este sello, pero posteriormente vamos a comenzar a trabajar ya las líneas para cooperativas pequeñas y cooperativas medianas. Pero adicionalmente a eso, estamos trabajando con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para poder trabajar de forma diferenciada el tema de inclusión y desarrollo rural, sobre todo con las cooperativas más pequeñas y especialmente la agricultura familiar, que tiene un porcentaje muy alto de mujeres. Prácticamente el 60% de la agricultura familiar proviene de mujeres. Entonces, yo creo que no se puede generalizar absolutamente ninguna, es más, ninguna metodología ni ningún sello. Hay que ver cómo se adaptan y en algún momento incluso van a tener que hacerse, extrapolarse y hacerse cambios muy específicos para el tema del sector agropecuario. Yo simplemente quiero reforzar la idea de Inés de decir que probablemente con las empresas y con las cooperativas pasa lo mismo. No se puede abordar dependiendo ni por tamaño solamente, sino y sobre todo en el tema de agricultura, que involucra un componente de que aquí no discutimos, pero el tema rural es otro mundo. Desde el punto de vista empresarial y lo que estamos haciendo aquí en Colombia en agricultura familiar, cuando nos vamos a acercar allá, tenemos que cambiar la mentalidad y probablemente eso pase en cada uno de los tipos de empresa o los tamaños de cooperativa que uno quisiera implementar estos programas. Y frente a la primera pregunta de la sazón, mi invitación es que este tipo de estudios, que pues el comentario de María Los Ángeles es completamente válido, lo que hacen es que darnos la visión de que hay que profundizar más, pero muy chévere que la empresa privada empiece a crear iniciativas para que nos ayuden a validar, porque aquí damos ideas y como gobierno podemos hacer algo, pero como empresa privada, créanme que una empresa como Surtigas, una empresa grande, tiene el poder de ayudarnos a acelerar este proceso de descubrir cuál es la mejor forma. Yo me quiero referir a la consulta de la compañera de Cuba respecto al tema de la motivación. Miren, eso sigue siendo un gran desafío, un grandísimo desafío, y en Costa Rica este año estamos elaborando dos propuestas de incentivos. Una propuesta de incentivos para las medianas y grandes empresas que asuman el sistema de gestión de igualdad y equidad de género y el sello de equidad de género que da el INAMU. Y la otra propuesta de incentivos es para el sello MIPES. Entonces, este año estamos en consultas con las empresas, preguntándoles, conociendo más su mundo y preguntándoles qué tipo de incentivos les motivarían a insertarse en estos procesos. Se supone que a diciembre de este año ya tendríamos las dos propuestas de incentivos, pero sí, ese ha sido
un dolor de cabeza, pero también un gran desafío y estamos, como dicen los políticos, a veces trabajando en eso. Hay dos preguntas muy rápidas que contestaremos también muy rápido porque necesitamos un café. Vamos a una segunda ronda. Buenas tardes y gracias por sus presentaciones. Una pregunta chiquita, pequeña, para la primera presentadora. Usted mencionó este reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, es del FOMIN, del Fondo Multilateral de Inversiones, y ahí sobre Colombia mencionaron que hay dos barreras realmente para mujeres empresarias de pymes. La primera barrera tiene que ver con contratos y el tiempo que toma para cumplir contratos, y el segundo tiene que ver con el uso de productos financieros. Entonces quisiera saber, en ese trabajo del sello, ¿qué rol tendrá las instituciones financieras para que las mujeres empresarias, por ejemplo, abran cuentas bancarias y que usen el sistema? Porque por lo menos en Colombia es muy costoso. Hay muchos, hay que pagar para cada cosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Mary Alarcón, yo vengo de Medellín, gerencio una empresa para el desarrollo social. He escuchado en la mesa desde distintas posturas, que veo muy loable el ejercicio, de las buenas prácticas en género. Me gustaría que realmente nos realimentaran con 2 o 3 ejercicios a qué llaman ustedes buenas prácticas en género, y en la vida real, en las empresas, esto realmente cómo se ha logrado. Gracias. Bueno, una última pregunta es mía. Yo soy Raiza Crespo del PNUD de República Dominicana y también estamos implementando el programa de los sellos y tenemos un sello Igualando RD. Nosotros estamos contemplando en una segunda etapa incluir a las MIPES o pymes, como le decimos en nuestro país. Entonces tengo una pregunta para Adriana, que estaba comentando en su exposición que iban a incluir a las MIPES en el programa de Colombia por medio de encadenamiento con las grandes empresas que ya están en este programa. Quería saber cómo van ustedes a manejar el tema del cumplimiento con las dimensiones o cumplimiento de la norma. Si va a ser en igual medida, si van a tomar las dimensiones ya que han cumplido las grandes empresas, ¿cómo piensan manejarlo? Gracias. Gracias. El estudio al que se refiere la compañera es otro estudio distinto, que efectivamente es un estudio reciente que ha sacado FOMIN específicamente sobre mujeres emprendedoras y empresarias. Y bueno, en relación al planteamiento que haces, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo que hay que incluir a las instituciones financieras en los esfuerzos para mejorar el empresariado femenino y para trabajar en pro de la igualdad en las pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que no me corresponde el rol institucional, pero desde luego en el estudio estaba lanzado que hay que incorporar nuevos actores al desarrollo, el fortalecimiento de estas políticas, y uno de ellos claramente es la banca PYME. Ahí hay un gran espacio de trabajo que habría que explorar y eso es una de las recomendaciones. En relación a de todas maneras, no sé si Neus luego quiere complementar desde la posición del PNUD y de la comunidad. Respecto al tema de las buenas prácticas, a ver, nosotros lo que hicimos en la realización del estudio es, a través de estas maravillosas antenas, que es la comunidad de sellos de igualdad en los países, y que además es una comunidad que lleva tiempo funcionando y además funcionando en red, les solicitamos que identificaran buenas prácticas en sus países. No solamente lo que estaban haciendo desde el punto de vista de los sellos, o sea, desde los propios sellos de los propios organismos públicos, sino aquellas empresas que habían instaurado medidas de igualdad en las pequeñas y medianas empresas. Estos organismos
nos dieron la referencia de las buenas prácticas conocidas. Ahí es cuando vimos que había algunas muy buenas, de las que además hemos aprendido mucho, pero eran muy pocas como para dejar el estudio ahí. Y entonces lo que hicimos fue contactar directamente con esas empresas, elaboramos un cuestionario para que por una parte ellos indicaran en qué consistían esas medidas y qué valoración hacían distintos actores de la empresa sobre el resultado de esas medidas. Y a partir de ahí elaboramos unas fichas que están recogidas en el estudio. Lo que pasa es que no ha habido tiempo de entrar en ellas, pero que ustedes cuando consulten el estudio, que estará colgado en internet y que tienen, si no me equivoco, unos CDs, ahí verán todas las experiencias inspiradoras que hemos podido recoger a través de este procedimiento. Gracias. En general lo que nosotros queremos hacer es una aplicación progresiva de este tema. Uno no puede llegar a imponerle a una pyme que ahora usted se va a portar como yo, su cliente, pues proveedor, sino que estamos como mirando cómo arrancar y cómo hacer progresivo en un futuro o en un mediano plazo. Si se deberían llegar a aplicar las mismas, exacto, pero digamos que va a ser una aplicación progresiva a medida que pues creamos con el plan de cómo hacerlo, ¿vale? Tienen en este evento representantes de muchas empresas y los paneles, las mesas de trabajo están orientadas precisamente a compartir muchas de esas prácticas que hay en las empresas. Entonces, ¿no?, tendremos otros espacios para poder contestar la inquietud de la compañera, y también le pido que se acerque a María Ángeles para que le pueda dar algunos ejemplos más concretos sobre la intervención de la compañera del BID. ¿No? Yo diría que estos foros lo que hacen es abrirnos más agendas de trabajo, ¿no? Y parte precisamente de las mesas esta mañana, pero también de los paneles, es ir sacando recomendaciones y orientaciones para esta comunidad para seguir trabajando. Pero esta comunidad tiene capacidades limitadas también, ¿no? Y así que animamos a cualquier socio, entre ellos el BID, a que se sume a esta iniciativa y que podamos hacer estas cuestiones con otra gente que quiera respaldar este tema de igualdad de género en el sector privado. Vamos a la pausa café. Muchas gracias. Bueno.